que se hacen en la membrana. Bueno, esos son tipos inmunocomplejos, pero en sí se ocasiona por una inflamación del glomérulo, ¿no? Estábamos en el caso de un paciente de 7 años que nos llegaba con hipertensión arterial grado 1, en el estado febril y con el único antecedente de una faringitis aguda no tratada hace 2 o 3 semanas antes del ingreso a urgencias. Entonces explicaba que era en sí un conjunto de signos y síntomas por los cuales no se puede considerar una enfermedad, sino un síndrome, como le decía ya, que es florida en sus manifestaciones, puede cursar con hipertensión arterial, edema, hematuria, proteinuria y oliguria. Sin embargo, vamos a ver la tarea clásica de este síndrome. En cuanto a la fisiopatología, yo le decía que era una inflamación que por un lado nos va a ocasionar una ruptura de la membrana base glomerular y por otro, esto nos va a ocasionar también a su vez una reducción de la superficie filtrante del riñón. Por el lado de la ruptura de la membrana base glomerular, al no poder filtrar la sangre, vamos a ver una hematuria, que es importante considerar que es una hematuria glomerular. Esto significa que la orina debe ser un color de... No. Acuérdate que es el rango subnefrótico. Y la proteinuria, que es el rango subnefrótico, que es menor a 3 gramos de proteínas en 24 horas. Bueno, les decía que la retención en sólido de agua va a ocasionar una hipertensión y un edema porque el cuerpo no va a poder filtrar correctamente el agua ni las sales que van a pasar por este glomérulo. Y se va a ver, por lo tanto, disminuida la tasa de filtración glomerular. Hay otros causantes que pueden contribuir a esta inflamación aguda del glomérulo, como lo son antecedentes inmunológicos, de la coagulación, de la perfusión, y genéticos, como ya lo decíamos con el síndrome de Guillain-Barré. Los más relevantes son por anticuerpos, que se dividen a su vez en dos: anticuerpos contra los alimentos de la estructura glomerular y complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en la estructura del glomérulo. A su vez, en cuanto a la vía del complemento y la de la coagulación, si se llega a activar por los complejos antígeno-anticuerpo, va a ocasionar una síntesis alterada de citocinas proinflamatorias en de leucocitos y pues, el estado inflamatorio del síndrome nefrítico. Sin embargo, es importante mencionar que no siempre se va a ocasionar por estos complejos antígeno-anticuerpos que hablan de la vía del complemento, sino que pueden haber directamente anticuerpos que afecten al glomérulo. Perdón. Entonces, es que como estaba haciendo, pensé que era que estabas haciendo un resumen. Es que está haciendo un resumen. Lo que habíamos dicho. Pero pues igual para que se decante un poquito. Bueno, y entonces, ¿cómo llegaba a ocasionar que un complejo antígeno-anticuerpo nos ocasionara una inflamación glomerular? Pues para esto hay que entender el sistema de retículo endotelial y cómo puede activar la vía del complemento, que es la que desencadena la inflamación. Decíamos que este sistema es un conjunto de órganos que nos van a producir macrófagos para eliminar los complejos antígeno-anticuerpo antes de que lleguen a la circulación renal. Este conjunto de órganos, el principal es el hígado, aunque también hay otros como el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea y los pulmones. Les decía que en condiciones normales el complejo se va a formar ante, puede ser un virus, una bacteria o un elemento que se reconozca como ajeno al cuerpo, que son marcados generalmente por proteínas producidas por el hígado, principalmente C3 y C4. Cuando estas se unen al antígeno, van a opsonizar para poder posteriormente ser fagocitadas por los macrófagos de este sistema. Si se llegan a fagocitar, pues no va a llegar al glomérulo y por tanto no van a ocasionar esta inflamación. Sin embargo, hay alteraciones del sistema retículo endotelial por diversos mecanismos. El principal es por una sobrecarga del sistema. Esto quiere decir que la formación de los complejos antígeno-anticuerpos supera la capacidad fagocítica del sistema retículo endotelial, y esto ocurre, por ejemplo, en la glomerulonefritis post-estreptocócica, que era relevante en el antecedente de este niño que nos llegaba con una faringitis no tratada de 2 a 3 meses. Semanas. También otro mecanismo de fallo es el tamaño de los complejos. Pues para entenderlo hay que, con este símil que habíamos dicho en colador, podemos decir que el sistema retículo endotelial es otro tipo de colador que, dependiendo del tamaño de los complejos antígeno-anticuerpo, va a poder filtrarlo o va a dejarlo pasar. Sin embargo, hay un tamaño mediano de los complejos antígeno-anticuerpo que va a permitir pasar por el colador, pero que no pase a través del riñón.
Si fuera muy grande, obviamente va a quedar atrapado y va a ser fagocitado por este sistema a través de sus macrófagos. Si es muy pequeño, pues va a pasar el colado, va a pasar el riñón, pero va a pasar a la orina, con lo que va a ser eliminado. Y en este intermedio va a quedar en la lámina basal glomerular, que es aquí donde entran los ejemplos de la nefropatía por IgA. Pues consultando se basa en una alteración de la inmunoglobulina A. En este caso, la inmunoglobulina A va a tener una alteración en su estructura y es que le va a faltar un azúcar. Entonces, cuando se reconoce que es una estructura anómala, no se puede reconocer como propia, por lo cual se van a producir anticuerpos para esta inmunoglobulina y estos complejos antígeno-anticuerpo, al cumplir con ese tamaño mediano, se van a almacenar en el glomérulo. Una cosita ahí con eso que obviamente vas muy bien. Lo único es acá que la IgA, el problema con la nefropatía por IgA, hay que tener cuidado con los pacientes desde el punto de vista genético. Acuérdense que acá esto es, como bien lo dices, es un déficit, ¿verdad? Y ese déficit viene genético, ¿sí? Así que puede en un momento dado ser hereditario, ¿sí? Así que en este caso hay que definir de posibilidades de lo que decíamos en algún momento, del por qué era tan importante hacerle las preguntas en los antecedentes familiares, qué posibilidades hay de patologías, en este caso nefrológicas, y que hubiesen sido biopsiados y que hayan llegado a la conclusión de que haya sido una nefropatía por IgA, porque pues obviamente hay que hacer el estudio al resto de la familia, ¿no? Y el otro ejemplo era la GNMP, que es la glomerulonefritis membrana proliferativa. En este caso son, digamos, tres, una medida por anticuerpos, otra por activación persistente de la vía del complemento y otra que es sin depósitos de inmunoglobulinas ni de complementos. En sí mencionaba que era un patrón común que se puede encontrar en diversas patologías, sin embargo se detectaba más que todo por una biopsia. En esta biopsia íbamos a encontrar una hiperproliferación de las células y también un ensanchamiento de los vasos que van a funcionar en el glomérulo. Entonces más que todo pues era detección por medio de biopsia. Otro mecanismo que puede hacer que falle este sistema reticular endotelial es un déficit de receptores FC, que esto es una proteína de superficie de la inmunoglobulina G, que pues es como la más abundante, la que nos va a ayudar a reconocer más fácilmente a los antígenos que entran, o un déficit en la vía del complemento que pues nos va a impedir reconocer los antígenos y por tanto pues que disminuye la eliminación de los mismos, como ocurre en las enfermedades autoinmunes como el lupus. Bueno, eso ya lo decía Carla, que puede ocurrir un bloqueo porque haya inmunocomplejos previos que ocasionan una saturación temporal del sistema, como en las endocarditis, y especial relevancia en la alteración de la circulación esplácnica. ¿Por qué? Porque el hígado, como lo decía, es el principal productor de estos macrófagos, con lo que si no se puede recoger lo que produce, pues no puedo atacar los antígenos. Entonces, pues también me va a llevar a un déficit de este sistema. Y también porque se acumulaban en el glomérulo. Pues pasa que el riñón recibe aproximadamente el 20 al 25% de la circulación total. Entonces, esto aunado a que no tiene un sistema reticular endotelial propio, va a hacer que si no se filtran, pues se acumulen en estos. Y también que, como les decía, en el mensajio, las células mesangiales tienen receptores propios para FC y C3b, con lo que estos complejos se van a unir y si se almacenan van a activar la vía de complemento que desencadena una cascada inflamatoria por medio del sistema del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que desencadenan una cascada inflamatoria. Dependiendo de la vía que se activen, van a consumir ciertas proteínas, ya sea C3 o C4, que son las principales. Entonces hay tres vías: vía clásica, vía alternativa y vía de las lectinas. Dependiendo de cuál se use, va a gastar unas proteínas específicas, que es esto también lo que nos va a facilitar el diagnóstico para, por ejemplo, una glomerulonefritis post-streptocócica. Entonces la C3 pues es como la más fácil de todas, como que se entrega a todos y se activa en todas las vías. Y C4 solo se activa en la vía clásica y la vía de las lectinas.
Entonces, dependiendo de cuál sea la infección y cuál sea el estímulo que active el sistema de complemento, van a gastarse determinadas proteínas. Entonces, pues es importante como que anoten esto. C4 y C3. C4 está abajo solo si se activa por la vía clásica o la vía de las lectinas. Y C3 se activa tanto en vía clásica, alternativa y las lectinas. Y aquí en este caso en particular es uno de los exámenes a pedir cuando estamos haciendo el estudio de nuestro paciente, porque obviamente como estamos pensando que todo esto es proinflamatorio, claramente, ¿cierto? Entonces uno de los exámenes claros a pedir es C3, C4, en donde vamos a ver C3 consumido con un C4 normal e inclusive puede estar elevado, porque no es la vía la que está activándose. Entonces, por eso es claro, como bien lo dices tú, tenerlo muy en cuenta cuando estemos haciendo la investigación sobre un paciente que posiblemente está cursando con un síndrome nefrítico, uno de los exámenes a pedir, C3, C4, por la vía del complemento. Listo. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, pues encontré algo como muy fácil, y es que afectaba principalmente a la población de 5 a 14 años, principalmente por esta infección por Streptococcus pyogenes. Va a separar estas dos viejas. Deja María si habla mierda, hombre. Póngale cuidado al pobre hombre. Cuando yo les pregunté en un examen, ay papi, a ver, de ahí les miraré cómo estaba la barriga. Señora. Es que su merced decía que los inmunocomplejos se llevan a la lámina basal, ¿cierto? Bueno, lámina basal. A la lámina basal. Pero no me queda claro, por ejemplo, no dañan la lámina basal, o sea, solo dañan el endotelio capilar, o si lo alcanzan a dañar la lámina basal. Pues hay, por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes que directamente se dirigen para el daño del glomérulo. Y este en sí, pues, usted tenía una porosidad aumentada del glomérulo. En este hay una inflamación, pero igual se llega a una resolución, entonces no es necesariamente que ocurra un daño si se llega a tratar. O sea, solo se afecta, por eso es que no se logra pasar tantas proteínas, por la misma razón. Porque es que lo que estás alterando directamente a la primera lámina, ¿sí? La lámina fenestrada. Porque es, como bien lo estaba diciendo ahorita José, esto es dependiendo de la saturación que tenga en este caso el antígeno, ¿sí? Que no pueda ser neutralizado por el sistema por el retículo endotelial, sistema retículo endotelial. En ese orden de ideas, ellos pueden pasar cuando son intermedios y llegan hasta la lámina, pero llegan hasta la lámina fenestrada. Se depositan allí y es donde comienzan a provocar toda la cascada proinflamatoria. Obvio, eso no es que quede aislado solamente para esa lámina, ellos también cogen la lámina densa. Por eso es que vamos a tener proteinuria en rango subnefrótico, ¿sí? Ahora, que si es como le estaba diciendo, cualquiera de las otras tres posibilidades, hay tres posibilidades adicionales, es que se deposite tanto en la lámina fenestrada, en la lámina densa y en los podocitos, nos va a dañar todas las tres láminas y es cuando entraríamos a ver un paciente con un síndrome nefrótico nefrítico, ¿sí? Pero en este momento lo que tú nos estás explicando claramente es el síndrome nefrítico puro. ¿Listo? Sí. Perdón, y algo que no se ha mencionado acá, es que la más común, pues como la más relevante es esta postestreptocócica, entonces decíamos que se activa solo una de las vías, que en este caso es la vía alternativa, y como lo decíamos, la C3 se va a gastar en todas, pero C4 solo en clásica y vía las lectinas. Entonces, aunque una infección por Streptococcus pyogenes va a tener la C4 normal, pero la C3 disminuida porque es la que va a usar en la vía alternativa. Y en cuanto a la epidemiología, en cuanto a los factores de riesgo, se encuentra el hacinamiento, que sea en un país subdesarrollado o que haya malas condiciones socioeconómicas. La etiología propiamente se definía de tres tipos: una glomerulonefritis post-streptocócica, post-infecciosa, que es esta post-streptocócica por Streptococcus pyogenes, y la otra que es una glomerulopatía primitiva, donde el único afectado es el riñón,
como pasa en la glomerulopatía por IgA, o también en la enfermedad de Berger o púrpura de Schönlein-Henoch, que ambas son un tipo de vasculitis que provoca una inflamación y pues unas manifestaciones de exacerbación de los vasos que vamos a ver más adelante, como puntos rojizos en la piel o un patrón purpúrico en la última que les mencioné. Y por último están las glomerulopatías secundarias, que no es directamente el riñón el afectado, sino que hace parte del desencadenamiento de una enfermedad sistémica, como pasa por el lupus o el síndrome de Goodpasture. Y pues estas son las causas más frecuentes en los grupos etarios, pues son como las encontré asociadas específicamente en el libro. Y importante también el síndrome hemolítico urémico, que es asociado a Escherichia coli, que es, cuando es productora de toxina Shiga, nos puede producir este síndrome hemolítico urémico, causando pues también una insuficiencia renal. Y las demás que ya les mencioné, bueno, en mayores de 50 años la enfermedad de Weiner, pero lo que les decía, una vasculitis con probable etiología autoinmune, creo que no hay que desarrollar mucho más en eso. ¿Por qué creen que un chino se contamina más? Es decir, nos dices que menores de 15 años la etiología principal es postestreptocócica. ¿Por qué? Porque suelen tener un sistema inmune más llamado y tienen más amigdalitis a repetición, que son las causantes del contagio de Streptococcus y demás. ¿Y cómo hacen entonces para estar más expuestos a ese listo? La explicación es clara, como bien lo estás diciendo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacen para estar expuestos? Porque yo puedo tener una faringoamigdalitis y ninguno de ustedes lo contamina, ¿sí? En cambio los comunicados. Por lo que todos no se lavan la mano, se pasan las manos por la cara. Son focos de infección entre ellos en las escuelas. Todos los chinos están comiendo su bombón y comienzan a chuparse de ellos. Entonces por eso es que tienden más a tener ese problema los niños. Y sobre todo obviamente cuando están ya en edades de jardín y todo, escolarizados, ¿sí? En donde comienzan a presentar ese tipo de transmisión entre ellos mismos. ¿Sí? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando comienzan a haber focos de amigdalitis en los ¿cómo se llaman? ¿Jardines? Como me gustan para los jardines, hay que tener muchísimo cuidado en este caso con este síndrome, ¿no? Profe, y más o menos cuánto, o sea, para que haya un riesgo como real, ¿cuántos episodios de amigdalitis debería haber al año? No, eso, digamos que no hay un estándar para que te diga 3, 5 o 1. Lo único es que depende también de la inmunidad que tenga el paciente, ¿sí? Y de la respuesta que tenga A, porque puede con la primera y tenga, ¿sí? Y puede haber cursado con 10 y 1, ¿sí? Entonces, hay una de las razones por las cuales se solicita la tonsilectomía en algunos pacientes con faringoamigdalitis a repetición. Bueno, amigdalitis a repetición. 1, por riesgo de endocarditis y 2, por riesgo de síndrome nefrítico. Y en cuanto a su presentación clínica, pues como lo decía, es florida. Sin embargo, hay como una tarea que encontré que es hematuria, hipertensión arterial y edema. Importante que la hematuria, pues como lo decía el profesor y ya le he repetido, debe ser de un color café, Coca-Cola o té, dado que si fuera una hematuria de vías urinarias sería más bien de un color rosáceo. Y bueno, lo que les mencionaba es de un edema en párpados y extremidades inferiores, sin embargo, no se encuentra en la totalidad de los pacientes con síndrome nefrítico. También puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, como lo vamos a estudiar, por retención de agua y sodio. Y respecto a la glomerulonefritis, pues principalmente puede ser de piel o de vía respiratoria. Entonces, cuando es de vía respiratoria, se va a desarrollar ese síndrome nefrítico de 2 a 3 semanas después de la infección, y si es en piel, de 4 a 6 semanas. Para su diagnóstico, entonces, pues empezando por la anamnesis, siempre se debe preguntar por antecedentes de fiebre, infección respiratoria o una infección en la piel. Puede iniciar de forma brusca, con cefalea, con fiebre, con dolor abdominal, progresivo, o también se mencionaba que puede ser intermitente,
Entonces, pues es difícil que sea específico en la anamnesis, sin embargo, esto sí nos puede dar un antecedente importante para diagnosticar. En cuanto al examen físico, vamos a ver un edema o una hipertensión arterial si se encuentra, y para descartar otras etiologías, además que sea el estreptococo, vamos a buscar si hay un rash en alas de mariposa, que pues es característico del lupus, por esas pigmentaciones en la piel, que son las vasculitis, en las enfermedades, por ejemplo, de Weber, que les había explicado. En cuanto a las pruebas de función renal, vamos a encontrar principalmente creatinina sérica, urea y tasa de filtración glomerular. La creatinina sérica, pues habíamos dicho que los valores normales en nombre adulto eran, si está bien, 0,913 y 0,812. Sí, sí. Entonces, de rangos normales de creatinina en adulto, en hombre adulto de 0,9 a 1,3 miligramos sobre decilitro, y en mujer de 0,8 a 1,2. Para diagnosticar que haya una elevación de la creatinina, pues vamos a buscar que haya un rango de 1,5 a pues lo que pueda llegar, pero iniciando por 1,5. En cuanto al BUN o a la urea, el rango normal es de 5 a 20 miligramos sobre decilitro, también para hombres y mujeres, y elevado en el rango de 21 a 50 miligramos sobre decilitro. Y pues la tasa de filtración glomerular, como lo decía, pues se disminuye. Entonces, lo normal es que sea mayor o igual a 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Para considerarse bajo, debe estar de 30 a 60 mililitros por minuto, aunque el profe nos decía que pues ya incluso se encuentra a 15, pero esto ya sería una falla renal pues muy avanzada. Disculpa, una cosita. Es que tú dijiste BUN o urea. ¿Dijiste BUN o la urea? Sí. No es lo mismo. La urea es una cosa y el nitrógeno ureico en sangre es otra. ¿Sí? Para que no, y todos cometemos el mismo error. ¿Sí? Consideramos que, o hacemos el símil, como dice el BUN, nitrógeno ureico en sangre, uno cree que están hablando de urea. La urea es una cosa y el nitrógeno ureico en sangre es otra. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan los términos y que sepamos que el nitrógeno ureico en sangre es una cosa que ya dijimos de dónde venía. No, Chicos desgraciados, se la pasan en el copiando. ¿Ah? De la dieta. De las De las proteínas, del metabolismo proteico. ¿Sí? Mientras que la urea es un producto de desecho de todas las sustancias que son que el cuerpo tanto consume como los que elimina. Mierda, perdón. Cuando se aumenta, perdón, la urea es azoemia. Sí. Azodemia, azotemia, hiperazoemia, hiperazotemia es lo mismo. ¿Urea A ver. o el...? No, el nitrógeno ureico. Ah, A ver, proceso cuando ustedes escuchen hiperazoemia, los azoados son el BUN y la creatinina. ¿Listo? Entonces, una cosa es estar hablando de uremia, ya que lo pones, una cosa es estar hablando de azoemia y otra cosa es estar hablando de hiperazoemia. ¿Sí? ¿Qué es azoemia en última? Perdón. Y otra cosa es hablar de uremia. ¿Sí? Si yo digo que los azoados están elevados, entonces el paciente está en hiperazoemia, ¿cierto? Es decir, BUN y creatinina ya sabemos cuáles son las cifras. Mira que José nos trae ahí límites, pero igual, si está por encima de 20 BUN, en estos rangos que tú tienes de 21 a 50, pero hay BUN de 70, 100, 100 y pedazo, que es donde están ingresando en uremia. Las creatininas por encima de 1,3, 1,2, pero aquí nos pones un límite de 1,5 es hacia arriba. ¿Sí? Si yo tengo pacientes que tienen creatininas elevadas con BUN elevado, yo digo este paciente está en hiperazoemia. ¿Sí? Entonces lo que les estaba diciendo, hay 4 excepciones que son lo mismo. Azoemia, azotemia, hiperazoemia o hiperazotemia sigue siendo lo mismo, elevación de azoados. Bueno, pero que es diferente a la uremia. ¿Listo? El término uremia nos habla de, sí, lo mismo, elevación de azoados, pero con síntomas. Me hago entender con un símil. No es lo mismo tener HIV que tener SIDA.
sigue siendo la misma base, pero el HIV es el cero positivo, mientras que SIDA es tener HIV, pero con síntomas o con enfermedades concomitantes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea que, digamos, en la hiperuremia que... ¿Señor? La hiperuremia tendría... No, hiperuremia no existe. Uremia. Uremia. Hiperuremia. Uremia. Y la ¿Sí? azoemia, entonces es... Azoemia, elevación de azoados, o sea, es decir, de unicreatinina. Y hiperazoemia es manifestación. No, lo mismo. Muy A ver, bien. por eso te dije que los cuatro eran lo mismo. Azoemia, azotemia, hiperazoemia o hiperazotemia sigue siendo lo mismo. Elevación, solamente que el paciente tiene elevación de azoados, ¿vale? Pero si a esa elevación de azoados, por ejemplo, le da, el paciente está con náuseas, con vómito, con prurito, con dolores articulares, dolores musculares, sigue teniendo azoemia, pero ahora se le sumaron síntomas, ¿verdad? Secundarios a, ahí ya no estamos frente a azoemia, sino estamos frente a uremia. Y la uremia es la que me mata al paciente, ¿sí? Porque va a tener muchos síntomas, pero ¿cuáles son los realmente críticos o graves de la uremia que me puede llevar a la muerte del paciente? Una pericarditis urémica, una encefalopatía urémica o una discrasia sanguínea urémica. Discrasia sanguínea. Cuando escuches discrasia es alteraciones de todas las líneas sanguíneas que pueden llevar a hemorragia. ¿O discrasia sanguínea? Sí, señor. Endocarditis. Endocarditis urémica, encefalopatía urémica o discrasias sanguíneas urémicas. ¿Sí? El resto de síntomas sí, son mamonas, son complicadas, bien, pero no me matan al paciente. Por ejemplo, un prurito no me mata al paciente. Los dolores musculares tampoco me van a matar al paciente. ¿Sí? El riesgo inherente y más claramente complicado son esas tres. ¿Sí? Y ahí sí entraríamos a decir que el paciente murió por problemas renales. Porque los pacientes renales, por lo general, fallecen por otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, lo que todos hemos estado tocando cada ratito, la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué es en este caso? Por la sobrecarga de volumen que tiene el paciente. ¿Sí? Por la cantidad de agua que tiene el paciente sobrante, lo que está haciendo es que el corazón falle. ¿Sí? Y entonces el paciente va a morir, en este caso, más por falla cardíaca que por el problema renal. ¿Sí? Entonces, por eso los pacientes renales, por lo general, fallecen por problemas, por enfermedades concomitantes. ¿Sí? Cuando estábamos hablando, y no te he dejado terminar, cuando estábamos hablando de las funciones del riñón, dentro de todas ellas hablábamos que ella es el encargado de producir la 1,25-hidroxicólicalciferol, ¿verdad? Que era la que absorbía el calcio en el intestino, ya habíamos quedado en ello, ¿verdad? Pero que si definitivamente fallan los riñones, deja de producir la 1,25. Y habíamos puesto entonces a trabajar ¿a quién? A la paratiroides, ¿verdad? Y aquí entonces la PTH no va a absorber el calcio, habíamos dicho, en el intestino, sino que reabsorbe el hueso, ¿sí? Pone a trabajar a los osteoclastos y lo que va a hacer es reabsorción de calcio. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que sí, ese calcio que él está reabsorbiendo va a ir a trabajar donde en algunos sitios que debe trabajar, pero huevón fuera estar chupando calcio del hueso y llevárselo otra vez al hueso, ¿cierto? Entonces no sería lógico. Entonces, ¿qué va a hacer? Que ese calcio se va a depositar en partes aberrantes, ¿sí? ¿Y cuáles son las partes aberrantes? Uno, la íntima de las arterias. Dos, la médula ósea, ¿sí? Y acordémonos que el hombre, este paciente, estaba con disminución o estaba nulo de la producción de eritropoyetina, ¿cierto? Así que todos sus pacientes renales, si disminuye o cesa casi por completo la producción de eritropoyetina, ¿cómo se encontraría desde el punto de vista hematológico? Anémico. Entonces, todo paciente renal, lo primero que uno tiene que sospechar es que es un paciente anémico, ¿sí? Y ahora súmenle el hecho de que se le está calcificando la médula, ¿qué va a pasar? Igualmente, anémico, ¿sí? O sea, lo anemiza por donde sea. Y para colmo de males, como está calcificando las íntimas de las arterias, ¿cuáles son las arterias más lábiles? Las coronarias y las cerebrales. Por eso ellos fallecen, por lo general, en infartos o problemas de cerebro, o problemas neurológicos. ¿Sí?
Por eso estoy llamando aquí a la atención que el paciente renal, ¿para que fallezca por el riñón? Sí, pero tiene que entrar en uremia. Dese cuenta cuál es la condición acá, ¿verdad? Y muchas otras cositas, pero digamos que lo más grande sería que entrara en uremia y que esa uremia me lo llevase a lo que hemos estado diciendo de esas tres posibilidades grandes, ¿sí? Pero en últimas, realmente ellos fallecen, si nos damos cuenta, por algo concomitante, secundario a su disfunción. Una cosa que ahorita José acaba de decir y fue supremamente importante para que yo recordara una vaina. Habíamos quedado que la tasa de filtración glomerular está por ahí anotado, estoy seguro. Habíamos dicho que necesitaba dos condiciones para que se mantuviese, ¿verdad? Que la que la tensión arterial media no cayera por debajo de 80 milímetros de mercurio, ¿cierto? La segunda condición, ahí decíamos que era por disminución de la perfusión, creo que era que habíamos colocado. Pero digamos que esa falta de perfusión está más claramente dada es que el riñón, eso no sé qué, el riñón coge el 25% del gasto cardíaco, ni siquiera el cerebro coge el 25% del gasto cardíaco. Hay dos estructuras pequeñas en el cuerpo que cogen el 50% del gasto cardíaco. Uno es el riñón, el 25%, y el vaso, el otro 25%. ¿Sí? Y uno dice, marica, el vaso. ¿Ustedes han visto un vaso? Es decir, cuando estudiaron en anatomía, en vivo y en directo. ¿No? Pues es como así chiquitico. Es una chimbada así. Sí. Es así de chiquitico, o sea, es como así. ¿Sí? Sí, Y ese enano está cogiendo el 25%, ¿sí? Del gasto cardíaco. Porque él recicla la hemoglobina, ¿no? Todo, imagínate todo lo que hace él. Para que coja el 25, no es cualquier pendejada. Así que al riñón no le puede faltar gasto cardíaco. Por eso es que decíamos que si le caía si disminuía la perfusión hacia el riñón, pues ¿qué va a pasar? Pues que el gasto, que la cantidad de sangre que le llegue al riñón tiene que ser lo suficiente para que mantenga ese 25% del gasto cardíaco que él está cogiendo. Si le disminuye, significaría para él que se le está cayendo el gasto cardíaco, ¿sí? Y entraría entonces ¿en qué? En hipoperfusión, ¿sí? Y ahí porque el corazón, si hace la hipoperfusión efectiva, que es la que poníamos de ejemplo, un infarto, un taponamiento cardíaco, un TEP, ¿qué va a suceder? Pues que el gasto cardíaco decae. Y si decae el gasto cardíaco, hipoperfusión es el riñón, ¿sí? Esa era la causa, ¿listo? Profe, digamos, a la gente que le extirpan el vaso, ¿no tiene más riesgo de tener hipertensión? No necesariamente, lo único sí que es riesgo de infección. Riesgos de infecciones no muy comunes. Porque lo que estaba diciendo ahorita Karen, eso es, el vaso hace muchísimas maricadas, ¿sí? Y uno dice, no, pues esa cosita, sí, esa cosita es la que tenemos aquí y es la que hace muchas cosas. Bueno, además de ese diagnóstico por pruebas de función renal, tenemos el diagnóstico de laboratorio. Además de la hematuria macroscópica, pues decía el profesor ayer que si no está muy avanzada, pues va a ser una hematuria microscópica. Esta hematuria microscópica se manifiesta como una hematuria purular con un sedimento activo con hematíes dismórficos, cilindros hemáticos y granulosos, que es esta imagen. Si bien deja pasar sangre, pues no va a ser tan elevado como en estadios más avanzados del síndrome nefrítico. Espera. Sí, porque esa foto está divina. A ver, eso que tienes ahí, el grandote, eso se llama un cilindro hemático. ¿Sí? Pregunta, si tiene forma de cilindro, miren, ¿cierto? Si tiene forma de cilindro, dentro de él está lleno de eritrocitos, por eso se llama cilindro eritrocitario, ¿sí? Si tiene forma de cilindro, es microscópico, ¿quién le dio y es obviamente en orina, ¿sí? ¿Quién le dio la forma? ¿Quién es el molde? ¿Quién le puso? ¿Quién fue el molde para que él tomase esa forma?
La membrana basal. No. No sé. ¿Alguna de las arteriolas? No, porque estamos hablando de orina, no de circulación. ¿Tiene una forma? Sí. Ah, pues El tubo. No, porque entonces sería un tubo y yo lo vería. Pero bueno, no serían las fenestraciones. No, porque entonces se estarían pasando solamente células. Y aquí hay muchas células dentro de una estructura que se llama cilindro. Algo más grande que No sé, Pero es la zona fenestral. No. Porque tiene que ser ¿Alguno de algo los más grande que túbulos? las fenestraciones. Más grande que la fenestral. No sé. Pero más pequeño que el. Hay un interés en los factores de comunicación formados. No. Estamos hablando de una estructura, estamos hablando de una estructura anatómica, no de una sustancia. ¿Listo? De una estructura anatómica que me va a hacer que muchas células se unan y formen un cilindro. Aquí hay esto. Todo esto está lleno de eritrocitos. Así que no es un solo eritrocito. Son múltiples eritrocitos que están metidos dentro de una estructura que se llama cilindro. ¿Sí? Ahora sigue siendo así, sigo con la misma pregunta. Si tiene forma de cilindro, es microscópico y viene del riñón, ¿quién le dio la forma? Y de ahí viene, o sea, por eso es que se llama cilindro. No, la arteria que lleva. Los vasos sanguíneos, sangre. ¿Y este de dónde es? No, ¿esto en dónde es? ¿Esta imagen es de orina? De los cálices, de pronto tuvo los colectores, Ya perineal. no, la mija, me le dio toda la anatomía. Pero le dijiste, ¿cuál era? ¿La pelvis? No. El tubo. Los túbulos. Los túbulos tienen forma de tubo. Y que si se unen muchas células con una forma de tubo, van a salir en forma de cilindro. ¿Sí? Entonces, esto no lo pueden olvidar. No. No. Pero pues sí. Esto, el asa de Henry. ¿Listo? En todo el trayecto de los túbulos se va a producir una proteína especial que se llama la proteína de transforfal. ¿Sí? La proteína transforfal nosotros la estamos produciendo claramente en este momento, transforfal. Pero esa proteína se aumenta en su producción cuando el riñón siente que está siendo atacado con algo o que está pasando algo que él no debiese tener. ¿Sí? En este caso, esta proteína se constituye como si fuese una gelatina. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? No más por mero ejemplo. Si nosotros somos eritrocitos y nuestro salón es el túbulo, ¿sí? ¿Cómo le queda al riñón más fácil? ¿Sacarnos por la puerta uno por uno o cogernos a todos, embebernos en una gelatina y echen para cubierta? Cogerlos a todos. En forma de gelatina, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo acá el riñón es embeber toda esa cantidad de células que para él considera que son anormales y tiene que sacarlas ya, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van cuando lean sobre cilindros, hay varios tipos de cilindros. Entonces tenemos cilindros eritrocitarios, ¿qué tienen? Cilindros leucocitarios, cilindros serios, células. ¿Sí? Así dependiendo de lo que hayan pedido dentro de la proteína transforfal, así mismo va a aparecer en el parcial de orina la lectura de nuestros compañeros de bacteriología. ¿Sí? Ojo con los cilindros. En muchas oportunidades los médicos tendemos a no ponerle la importancia a los cilindros. ¿Sí? A veces solamente buscan que tengan bacterias y que tengan nitritos positivos y que tenga sangre para de contar. Si dice parcial de orina con cilindros, sí, tico. No tiene bacterias, qué chido.
¿Sí? No, miren la importancia que tiene. Eso significa que el riñón está gritando, algo me pasa. ¿Sí? Si estoy sacando células a la lata en esa forma, es porque algo me está atacando. ¿Sí? Y por eso necesito sacarlos. Así que los cilindros son son estructuras demasiado importantes para nosotros a tener en cuenta. No las dejen pasar. ¿Listo? Y pues, dependiendo también de la sospecha clínica, vamos a efectuar estudios específicos. Como lo decía, en la vía del complemento, para evaluar si fue una infección estreptocócica, vamos a evaluar C3 y C4. Como les decía, C4 va a estar normal, porque C4 no se va a activar en esta vía, que es la vía alternativa. Y C3 se va a activar en esta vía. Y 4 invertidas. Bueno, también antiestreptocócicos hay específicos como la antiestreptolicina O, que se evalúa por la ASTO, o streptocini, que son anticuerpos contra el estreptococo del grupo A. Y para autoinmunidad como lupus vamos a tener los ANA, que son anticuerpos antinucleares, anti-DNA, o los ANCA, que son anticuerpos anticitoplasma y neutrófilos que se ven en las vasculitis, que son las que van a actuar para que actúen directamente sobre los neutrófilos y pues causar esta inflamación, sin antes pasar por la vía de complemento. Y por el tratamiento, pues obviamente decíamos que había una retención de agua y sodio, ¿no? Entonces, pues lo obvio es disminuir agua y disminuir sodio. Para la restricción de sodio vamos a especificar que sea menor a 3 gramos por día, y para la restricción hídrica que sea menor a 1500 mililitros por día. Según caso. Porque por lo general siempre es menos de 1 litro. Ah. Por lo que está tan edematizada, lo que uno pretende es tampoco que se me vaya a deshidratar al paciente, pero uno le pide que entre el chocolate, el jugo, la sopa, el caldo y todas esas cosas, no le sume más de 1 litro en las 24 horas. ¿Sí? Ahora, que si está demasiado edematizado, teniendo la sarca, cero. Cero líquido. Pero se me deshidrata, ¿no? Pero o es deshidratación o es falla cardíaca o edema pulmonar. Bueno, pero digamos ahí que porque si el paciente no se... No, ya tendría que estar hospitalizado, claramente, porque estamos diciendo que está atendiendo la resaca. Entonces ya no es, tómese una furosemida, no, porque si me toca bomba de furosemida, dale. ¿Sí? Bueno, y como lo mencionaba, bueno, también vamos a hacer un control diario con lo normal, ¿no? Peso, presión arterial, diuresis y aparición de edema, principalmente en miembros inferiores o facial. Y también si hay insuficiencia renal, que es pues, cuando ya baja demasiado la tasa de filtración glomerular, aproximadamente 15 decíamos, vamos a hacer una restricción de potasio y fósforo, y también una dieta hipoproteica. Hijo, ¿tú dijiste que menor a 15? 15. No, cuando estamos menor a 15 ya se fue a diálisis. ¿Sí? Cuando comienza a decaer la tasa de filtración por debajo de 90, ya comenzamos a tener que hacer todo esto. ¿De 90? Sí. Lo normal es 125, ¿verdad? Ya quedamos que la tasa de filtración glomerular normal, 125. Pero cuando lleguemos a enfermedad renal crónica nos vamos a dar cuenta que nos dice que la tasa de filtración glomerular es mayor a 90, normal, es decir, entre 90 y 125. ¿Sí? Cuando ya decae por debajo de 90, ya comenzamos a ver los estadios clínicos de la enfermedad renal crónica. Esa que tú tienes allí como tasa de filtración glomerular de 30 a 60, eso ya es estadio clínico 3B. Ah, No. Aquí lo único que queríamos o querías esquematizar es una disminución de la tasa de filtración glomerular. Aquí todavía no estamos hablando de los estadios clínicos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si cae por debajo de 90, entre 90 y 125 lo normal, de ahí para abajo ya comenzamos a tener problemas renales desde el punto de vista de estadios clínicos de la enfermedad renal crónica. Y ya menor a 15 diarios. Como lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿y en el hiperfiltrado cuántos queda? Para que ya no... Por encima de 20. ¿Un riñón hiperfiltrante? Sí. Por encima de 125. O sea, ese es el rango, 90 a 125. Sí, ese es el rango paranormal. No, y solo paranormal. Para pacientes normales, desde tasa de filtración glomerular.
¿sí? Por encima de 125 riñón hiperfiltrante, por debajo de 90 ya entró en enfermedad renal crónica. Bueno, si no se logra corregir pues este tema, vamos a utilizar diuréticos. También si hay signos de congestión pulmonar, que pues ya sería más avanzado, o si hay hipertensión, pues que no se haya curado en este tratamiento. El más común es furosemida, creo que es así la dosis, 0,5 miligramos por kilogramo por día. 40, sí. Hasta 40 miligramos, sí. bueno. Entonces, esa dosis de furosemida, si el edema no se logra corregir, Pero en casos graves es endovenoso. ¿Sí? Ah, es que no, el de abajo, hasta 10 miligramos kilo día. entonces, En casos graves, pero tendría que ser endovenoso. ok. Y como de manera indirecta, o sea, no puedo utilizar solución para pasarlo, sino... No, o sea, ahí sí toca colocarle el líquido, obligatoriamente, sí. Pero hay que calcularle, por lo general siempre es 80 cc hora. Si es demasiado dermatizado, 60 cc hora y concentrando más la furosemida. Profe, a mí en algún momento sí me hicieron como aplicar la furosemida directa en el catéter heparinizado. ¿Fue error del médico o...? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que todo depende de lo que tú necesites hacer. Si tú tienes un paciente que está edematizado, pero digamos que un grado 2 y que quieres forzarle la diuresis, se pasa a furosemida por horario, cada 8 horas, 40 miligramos. ¿Sí? Pero si ya está tendiendo a la nasarca, entonces lo pongo en infusión. ¿Sí? Ya se coloca en bomba de infusión y se le pasa furosemida por horario. Perdón, por infusión, continuo. Bueno, si esperábamos eliminar el agua y el sodio, pues con esto la retención, pero si no se logra, vamos a pasar con antihipertensivos. La primera línea pues, son los calcioantagonistas como el difenidrino, aunque también están otras opciones como los IECA, aunque puede provocar hiperpotasemia, además pues, que ya le estamos manejando potasio y fósforo. También la hidralacina y en últimas el nitroprusiato, que puede usarse en emergencias hipertensivas. Ya para el Streptococcus pyogenes vamos a usar la penicilina, en lupus pues corticoides para inmunosuprimir al paciente y en la vasculitis, como ya lo decíamos ayer, pulsos de metilprednisolona o ciclofosfamida. Y eso sería todo. Profe, ¿Me puedes prestar el tiempo? ¿Ella? en lo que se va a hacer ahorita del lupus, eso es solo durante los brotes del lupus, o sea, no es siempre todo paciente con lupus. ¿Que permanezca de por vida? Sí. Las enfermedades autoinmunes van a pasar, van a ser, ¿Verdad? van a ocurrir por picos. ¿Sí? El paciente viene plano, normal y ¡pum! Algo le desencadena la actividad y vuelve, uno se la maneja y otra vez cae. Y a los 5 o 6 meses, ¡pum! Otra vez y vuelve y cae. Al año, ¡pum! Y otra vez. Entonces, como es por picos, ahí es donde se utilizan los manejos. ¿Sí? En oportunidades quedan con dosis de prednisona, pero dosis bajas, las normales, no como ataque del episodio. Tenía una pregunta, ahí también por ejemplo por el uso de corticoides se usa con la dosis normal o también como dosis alta? Altas, dependiendo, si estás con inmunosupresión tienes que elevarlas, tienes que subir la dosis. Venga, es que hemos estado hablando de... Espera que es que estoy mamado de furosemida. Sí. Pero es que tendría que hablar de la formación de la orina. Voy a hacer una cosa así. ¿Listo? Pero digamos que así, pero con certeza. Que solamente va a ser un esbozo de cierta cosa que necesito para que sepan lo de la furosemida. Bueno, de los diuréticos. ¿De acuerdo? Pero igual seguimos teniendo pendiente de la formación de... Esperemos que sí. Que en algún momento lo vamos. O tírenos de una vez. No, sí. porque es demasiado raro.
Bueno, no es que sea demasiado largo, sino que tiene que ser muy conciso. ¿Sí? Cuando comienza, acuérdense que habíamos quedado que para la formación de la orina, 4 pasos, ¿cierto? Filtración, reabsorción, secreción. ¿Y excreción? ¿Listo? Entonces, comienza filtración, ¿sí? Luego sigue la reabsorción, ¿sí? La reabsorción, acuérdense que está pasando 180 litros, ¿verdad? Habíamos quedado que dijimos que fuéramos a orinar 180 litros. Entonces, comienza la filtración. Pasan 180 litros, ¿sí? De esos 180 litros, en el túbulo contorneado proximal, que habíamos quedado que era el signo del ilion, ¿cierto? Tiene células en cepillo, razón por la cual la superficie de absorción es muy grande, ¿sí? ¿Qué sucede entonces en el túbulo contorneado proximal? Se reabsorbe el 65% del sodio y con él, obviamente, el agua, ¿sí? Claramente, otras sustancias, como cuáles, acordémonos que habíamos dicho que podían salir unas proteínas, ¿cierto? Pero entonces esas proteínas, ¿dónde van a ser absorbidas? En el túbulo contorneado proximal. Habíamos quedado ayer, decíamos, que podrían haber proteinurias glomerulares o proteinurias tubulares, ¿sí? Y que la razón era esta, que por ejemplo, si estamos hablando de una proteinuria de origen tubular, es porque el túbulo tiene algún daño, algo se lo está jodiendo, ¿sí? Listo. Entonces, el 65% del sodio del agua se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, así que ya no, ni por carajo ya no son 180 litros, porque ya se acaba de absorber el 65%. ¿Listo? La porción descendente del túbulo del asa de Henle es hidrofílica. ¿Sí? Hidrofílica significa claramente que va a reabsorber físicamente agua. Razón, aquí están las acuapurinas 1. Y cuando estamos hablando de acuapurinas, lo único que se absorbe es agua, ni algo más. ¿Cierto? ¿Qué sucede entonces? Así como vamos llevándolo rapidito. ¿Qué va a pasar entonces con los solutos? Es decir, con las sustancias, ya ustedes saben que es un soluto. ¿Sí? ¿Qué pasa con los solutos si se está reabsorbiendo aquí 65% del agua y aquí el 15%, otro 15% de agua? Más concentrado, sí. Entonces ustedes van a ver cuando lean información de orina que ustedes van a ver el dibujito de la nefrona y comienza a descender un número, comienza aquí 300, perdón. Inicialmente, para que sepan, los 300 milimoles significa que si yo saco líquido de acá, del túbulo contorneado proximal, es como si estuviese sacando el plasma, porque tiene exactamente la misma osmolaridad. ¿Sí? Pero como se comenzó a reabsorber el agua, entonces la concentración de la orina comienza a aumentar. Entonces ya sería 300, 400, 600, hasta llegar a 1200. ¿Sí? ¿Cuál de las nefronas era la que tenía el asa de Henle más larga? La ¿Cortical o la yuxtaglomerular? no. Si no era cortical, la yuxtaglomerular. La yuxtamedular. ¿Sí? Ellas son mucho más largas, entonces por eso era que decíamos que las nefronas yuxtaglomerulares concentraban la orina, porque eran mucho más largas, razón por la cual concentran más. ¿Listo? Ahora, obviamente esta orina, este líquido que ya se está formando como orina, tiene que subir, ¿cierto? Para poder llegar hasta el túbulo proximal, el túbulo rector. Entonces, va a subir hacia la porción gruesa del asa de Henle. Y esta porción gruesa del asa de Henle es
hidrofóbica, razón por la cual no va a absorber agua. Lo único que absorbe son solutos. ¿Sí? Y si absorbe solutos, ¿cómo comienza entonces la orina a seguir formándose? Aquí, ¿cómo estaría la orina? Menos concentrada, porque si está reabsorbiendo los solutos. Y entonces ya van a ver en los numeritos que comienza a irse al revés. 800, 600, 400, 300, 100. ¿Sí? Listo. Pero como acá solamente se están reabsorbiendo absolutos, no estamos reabsorbiendo agua, entonces sumémosle acá, digamos, 15% más el 65% del agua, ¿cuánto digamos? 80. 80. Sí, ok. Entonces, solamente entre el tubo contorneado aproximado y el asa de Henle en su porción descendente se ha reabsorbido el 80% de estos 180 litros. ¿Sí? Ahora, cuando llega este líquido al tubo contorneado proximal, tiene dos porciones. Cortémoslo acá. Tiene dos porciones. Una porción, la porción proximal del tubo contorneado distal y la porción distal del tubo contorneado distal. ¿Sí? La porción proximal del tubo contorneado proximal, igual, perdón. La porción proximal del tubo contorneado distal es igualita que el asa de Henle en su porción ascendente, es decir, es hidrofóbica. ¿Sí? Decíamos entonces que el tubo contorneado, si recordamos, el tubo contorneado es abrazado por las arteriolas, ¿verdad? Entonces, aquí, hagan cuenta que lo abrazó. Por lo tanto, ahí quien va a actuar, aquí, ¿qué células actuarían en su momento? Si son quimioreceptoras. Las células de la mácula, que son parte del aparato juxtaglomerular, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, en esta parte, se va a reabsorber el 15% de agua, otro 15% de agua. Donde es abrazado el tubo contorneado distal por las arteriolas, es decir, donde se forma el aparato juxtaglomerular, ahí se reabsorbe el 15% de agua. Por lo tanto, llevamos ahora 95. ¿Sí? En la porción distal del tubo contorneado distal se reabsorbe 4%. En total, entonces, se acaba de absorber 99%. ¿Cuánto se eliminó entonces? 1%. Ahí está su 1%. La porción proximal era hidrofóbica, ¿cierto? Sí, señor. Y la próxima hidrofóbica, la otra la hidrofílica. Sí, señor. Y el 15% era De la mácula densa. ¿Dónde está la mácula densa? Solo ese punto. Sí, ahí está. Porque acuérdate que están las células de la mácula densa. Ese Acuérdate que es 15%. un quimioreceptor. Por lo tanto, todo lo que reabsorbe es sodio. Y si reabsorbe el sodio, ¿qué reabsorbe? ¿Y el 4% de lo que sigue del tubo? Sí, la Ok. porción distal del tubo contorneado distal. Ok, gracias. El 1%, ¿sí? Pero si el paciente está deshidratado, tiene diarrea, vómito, huevón fuera, el riñoncito, perder un 1% de agua que significa 1.8 litros, ¿cierto? Y entonces ahí, en este pedacito, aquí, exactamente, en la unión del túbulo contorneado distal con el túbulo colector, ahí es donde actúa la ADH. La ADH actúa acá. La hormona antibiótica. Razón, ella, al ver que el paciente, al ver que su cuerpo está deshidratado, no va a dejar perder toda esa cantidad de agua y lo que va a hacer es formar las acuaturinas 2. Por lo tanto, ¿qué es lo único que reabsorbe? Físicamente, agua.
¿Y cómo va a salir la orina entonces? Todos hemos tenido alguna vez diarrea, vómito, ¿sí? ¿Cómo estaría la orina cuando nos vemos en esas condiciones? Amarillo, hijo de puta. Hipócrita, ¿sí? Porque lo que se está eliminando es muy poca agua y solo solutos. Bueno, no solo, la mayor cantidad de solutos. ¿Y la ADH cómo se activó? Es porque digamos que es una cuestión más endógena, teniendo en cuenta los niveles de líquido que están en el cuerpo. ¿Sí? Sensa eso, se sensan arriba, en el hipotálamo y comienza a dispararse todo. ¿Entendí? Toda esta carrera sigue siendo formación de orina. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, no hice el intercambio de sodio, potasio, todas las cosas. Pero lo que me interesaba, o lo que me sigue interesando, es definir por qué llega a 1%, por qué una persona eunúrica, su volumen es entre 800 y 2 litros, ¿cierto? 800 centímetros y 2 litros. Y es toda esta parte que acabamos de decir. ¿Vale? Rubén, pero sería 15% de agua y solutos en aparato glomerular, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, porque se reabsorbe sodio y agua. Ok. Y si se reabsorbe sodio, se están resolviendo solutos. Hay intercambio, ponle tú, de sodio por potasio, de potasio por cloro por sodio, ¿sí? Magnesio, ¿sí? Faltaría aquí el equilibrio ácido básico, pero hagamos despegarse de esta parte. Entonces, bien, si me entendieron toda esta vuelta, ya dijimos que el asa de Henle, su porción ascendente era hidrofóbica, ¿verdad? Que lo único que se está reabsorbiendo es solutos, ¿verdad? Sodio, cloro, magnesio. ¿Sí? Listo. El asa de Henle, su porción ascendente, se divide en dos porciones. ¿Ven? Tenemos una porción proximal y una porción distal. ¿Sí? ¿Por qué no la dividen así? Porque en la porción proximal se reabsorbe un sodio, 2 cloros. Mientras que en la porción distal se reabsorbe un sodio, un cloro. ¿Sí? Listo. ¿Dónde actúan los diuréticos? Ahí. ¿Qué es la furosemida? Un diurético de asa. Por eso se actúa en la asa. ¿Sí? ¿En cuál de las dos porciones? Porque se tiene. ¿En el asa? En todas. ¿De la serie? No. Sí, o sea, suena lógico, pero para que nos quede clarísimo, ella actúa en la porción próxima. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la furosemida? Evita que se reabsorban un cloro, 2 sodios. Si no se reabsorben un cloro y 2 sodios, perdón, al revés, 2 cloros, un sodio, ¿qué pasa con la orina? No se lleva el agua y sale No se lleva el agua. O sea, no llevaría el soluto, se arrastra el agua. Inhibe el sodio. No se O reabsorbe sea, más agua. no se reabsorbe sodio, por ende bota el sodio y el agua. Esa es la idea. Como no se está reteniendo el sodio y el cloro, cloruro de sodio, ¿sí? Sigue pasando por el túbulo, por lo tanto va a arrastrar el agua y por eso es que se convierte en un diurético. ¿Listo? Entonces, la furosemida actúa en la. Por eso se llama diurético. ¿Dónde actúa la hidrocloroquiasina? La hidrocloroquiasina actúa en la porción distal del asa de Henle.
¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hace la hidroclorotiazida? Inhibe la reabsorción de un sodio y un cloro. ¿Sí? Ya es menos Bueno, Ahí va la pregunta. ¿Cuál de las dos es más potente? La furosemida. ¿Sí? Ustedes van a leer en el hospital pacientes que tienen tres: furosemida, espironolactona e hidroclorotiazida, dependiendo de lo sobrecargado que estén. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar los tres. Ahora, ¿dónde actúa la espironolactona? La espironolactona actúa en el mismo muñoncito. ¿Sí? Porque ahí es donde se hace el mayor intercambio entre potasio por sodio. Entonces, ¿qué hace? Que normalmente, como de la vuelta, ingresa sodio, se elimina potasio. El intercambio es ese: reabsorbo sodio y elimino potasio. Eso es lo normal. ¿Sí? Pero si yo le doy espironolactona a mi paciente, bloqueo esa bomba. Razón por la cual retengo potasio y elimino sodio. ¿Sí? Y si elimino sodio, ¿qué elimino? Agua. Por eso es un diurético. Pero por el grandísimo riesgo que ustedes están reteniendo potasio. Hiperpotasio. Y si el paciente entra en hipercalemia, ¿qué puede hacer? O hiperpotasemia, es que se popó de zona verde. Hipercalemia o hiperpotasemia. Anemia. ¿Un infarto es lo mismo que una arritmia? No. Ok. ¿Dónde está localizado el infarto? En el miocardio. De localización de etiología de la zona donde está, donde se inicia el infarto. Las coronarias. Arterias. ¿Sí? ¿Dónde se inicia una fibrilación? El sistema de conducción. Así que una cosa es eléctrica y otra cosa es anatómica o vascular. ¿Sí? Entonces no hay que confundir una con la otra. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con la espironolactona. ¿Ya quedó entendido de los diuréticos? Sí, señor. Profe, un descansito ahí de 10. Ahorita nos echan No. 5 minutos a hacer chichi, 5. No me pueden Solo salir. fue por un cafecito, sí. Pero el cafecito es a las 5, mami, mira, faltan 25. Profe, 5 minutos para hacer chichi. Entonces esperamos a las 5 para ir por un café. Sí, pero sí. A las salitas ya Terminemos esta vuelta. Sí. Igual se van a ir a echar trago ahorita. Sí, ¿verdad? Pero si le acepto la vida, Sí, tengo yo chichi. también ¿cómo? No salga. El cafecito así. ¿Dónde está el potasio? ¿Intra o extra? Celular. ¿El potasio? A ver. Esta es intra, ¿no? Profe? Intracelular. Por eso el problema con el potasio. Si usted ya tiene potasio. Miren ahorita, una de las cosas que nos dijo José ahorita, súper importante. Si usted le dan árados al paciente, es un retenedor de potasio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos los árados, los sartán, valsartán y cosas. Ah, tú eres de la familia. Sí, políos. Sino que mis políos sí son de los clientes. Ah, no, los besos me confundían acá. Oh. Según mi familia, los míos vienen sin ahí. Ah, ¿el de Raco Pulido? Somos internacionales, carajo. Sí, gracias, ¿no? O sea, que nos alimentan las ilusiones.
¿Y esas fichas para qué? Son de semiología. Pero con otro profe. Con otro profe. Pero esas son las mismas del doctor Pulido. No creo. Sí, lo estaba viendo con el doctor Pulido desde hace cuánto, como desde hace que un año y medio, creo. ¿Y qué vas a aprender tú? Pues igual ya es lo que estamos viendo, solo que esto es como más resumido. Hablar de la formación de la origen que nos enseñan a los chichi. Nos ve mucha gente. Eso de Es tener que lo formalizan. Bueno, hágale pues. Entonces, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Gracias. Ya dejando de lado los síndromes, entonces vamos a empezar con lo que son las insuficiencias, que es los temas que nos hacen falta, ¿no? Una cosita, perdóname, te molesto. Aquí quedaron entendidas las insuficiencias. Perdón, disculpen. Los Los síndromes. síndromes. ¿Cuál es la diferencia entre nefrótico y nefrítico? O sea, se dan cuenta, son completamente diferentes, pero que pueden estar unidos, pero igual. Como nos los explicaron, quedaron entendidos. Nada de necesitar un repaso. Listo. Bueno, vamos a empezar con las insuficiencias, que pues como dice su nombre, de por sí, según la IRA, que es la Organización de Enfermedad Renal, no es como que sea un síndrome o un conglomerado de síntomas, sino simplemente la definición es la disfunción renal. Es decir, el riñón no va a cumplir con sus obligaciones, que en este caso sería filtrar la sangre, es decir, que se caracteriza por la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Dirán, ¿por qué les voy a dar un diagnóstico? Es para que nos guiemos, porque les voy a hablar de tres tipos. Bueno, nuestros compañeros y yo vamos a hablar de tres tipos, pero para arrancar, todos los tres convergen en que van a cursar con elevación de creatinina, bien sea en 48 horas de 0,3 miligramos sobre decilitro o en un lapso de 7 días, un aumento de 1.5 veces o un 50%. Entonces, pongamos por ejemplo que yo tengo una creatinina de 0,6. No importa los niveles iniciales, sean basales o no, lo que importa es el aumento. Digamos que tenía 0,6, me aumenta a 0,9, ya empieza a hacer un poco de diagnóstico. También, según la guía, dice que debe haber una oligomería de menos de 0,5 centímetros cúbicos por kilogramos por hora por 6, 12 o 24 horas. Pero este signo no es como tan confiable, porque nomás por una deshidratación o porque una persona no haya tomado agua ya podría haber oliguria, y pues no todos tenemos insuficiencia renal. Es más bien el conjunto de los tres, pero preferiblemente lo de la creatinina. Bueno. Una cosita entonces adicional acá. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que antiguamente, quiero que vayámonos un momentico a la historia, antiguamente se hablaba de insuficiencia renal aguda e indiscriminadamente también se hablaba de insuficiencia renal crónica. ¿Les en cuenta la palabra insuficiencia? ¿Cierto? Antiguamente eran ambas insuficiencias, tanto la insuficiencia renal aguda como la insuficiencia renal crónica. Pero con los estudios que se llevaron a cabo, etcétera, se determina que una cosa es insuficiencia renal aguda y otra cosa es enfermedad renal crónica. Por lo tanto, no podemos confundir ni dejarnos confundir con algunos libros cuando nos hablen de insuficiencia renal crónica. Eso no existe. Existe la enfermedad renal crónica, porque vamos a ver más adelante cuáles son las causas. Ahora, no sé si nos localizas ahorita que la insuficiencia renal aguda se divide en tres. Sí, señor. Bueno, listo. Y que la insuficiencia renal aguda también la podemos encontrar como injuria renal aguda o lesión renal aguda, ¿sí? Cualquiera de las tres acepciones sigue siendo lo mismo, me están hablando de lo mismo. Dale. Listo. Bueno, entonces para entender lo que es insuficiencia tenemos que entender qué es la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué menciona más? Va primero la definición. Bueno, ese se define, como literalmente dice su nombre, cuánto va a poder lograr filtrar el glomérulo de toda la sangre que lo recorre durante el día. Los valores normales son de 90 a 125 mililitros sobre minuto para que pueda cumplir con la capacidad total de 180 litros durante el día. Sin embargo, esta también va a estar regida como por tres principios clave. Primero, la presión de filtración neta, que es decir, la suma y la resta de todas las presiones que están involucradas en el proceso. En este caso, como ya hemos estado hablando, cada una de las presiones va a tomar un papel protagónico. Vamos a tener la presión hidrostática glomerular, que es básicamente la presión con la que viene la sangre aquí en la arteriola aferente y con la cual va a salir del penacho vascular o del ovillo, también como lo llamamos, que va a ser con una fuerza de 55 milímetros de mercurio. Sin
embargo, adentro del penacho también vamos a tener nuestra presión oncótica, siempre y cuando no haya pues, variaciones por otras causas secundarias, ¿no? Esta va a ser de 30 milímetros de mercurio. Como sabemos, una fuerza es positiva, otra es negativa, entonces aquí le estaríamos teniendo una reabsorción. No es como tal reabsorción, pero entonces no habría una pérdida de solutos de simplemente un 25 milímetros. Finalmente vamos a tener la presión de la cápsula de Bowman, que como les digo no es una presión que arrastra hacia adentro de los solutos, sino que simplemente se resiste a esta reabsorción, que es de 15 milímetros de mercurio, por lo tanto entonces la presión neta va a ser de 10 milímetros de mercurio. Cuando la ley de Starling se ve desbalanceada, también va a fallar la tasa glomerular. Vamos a tener flujo sanguíneo renal, que es prácticamente la base de la etiología de toda nuestra enfermedad, que es lo que les voy a explicar más adelante. Y finalmente el coeficiente de filtración, que muy resumido, como muy por encima para no meternos tampoco en esto, es un coeficiente que hay entre la permeabilidad y la superficie del filtrado. La permeabilidad se refiere al penacho vascular que tanto soluto puede absorber o puede liberar. Y la superficie es, como decíamos, cada nefrona va a poder absorber determinada cantidad de agua, ¿sí? Si nos quedamos con menos 40 nefronas, estamos perdiendo 40 penachos vasculares y vamos a perder 40 superficies. Por lo tanto, vamos a tener entre menos superficie de absorción, menos filtrado. Perdón, un segundito. Recordando acá, con todo lo que nos estás haciendo recordar, que en el ovillo, en el glomérulo, ¿sí? Habíamos quedado ya, a diferencia de, o sea, aquí es ecuación de Starling igualito, o sea, todo es igualito. Lo único es que acá en el glomérulo, perdóname, en el glomérulo, a diferencia de la zona periférica, ¿sí? Si estamos hablando de ecuación de Starling, acuérdense que aquí sí había filtración y que también podían pasar proteínas porque acá había presión oncótica del intersticio, ¿se acuerdan? Nos acordamos. Mientras que acá no. Aquí solamente hay presión hidrostática dentro del ovillo glomerular, presión coloidosmótica o oncótica dentro del ovillo glomerular, y como aquí se filtra el líquido, va a haber presión hidrostática en el ovillo, ¿sí? Aquí en la cápsula de Bowman, la lámina basal glomerular nos permite filtrar proteínas. ¿Ya quedamos? No. Por lo tanto, no van a haber proteínas, a diferencia de acá que sí había, ¿sí? Entonces, la diferencia radical que tiene la ecuación de Starling en la periferia a comparación del riñón es que la cápsula de Bowman no tiene por qué haber proteínas, ¿sí? Por lo tanto, no hay presión oncótica acá. Aquí, si se dan cuenta, solamente hay presión oncótica, pero en el ovillo, ¿sí? Y hay dos presiones hidrostáticas, una presión hidrostática dentro del ovillo y una presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿sí? Así que van a haber dos presiones hidrostáticas que se contraponen, la que sale, la que quiere salir y la otra que quiere entrar. Mientras que la presión coloidosmótica es solamente de presión negativa. No hay succión hacia la cápsula de Bowman. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Listo? Sí. Dice, las principales consecuencias de que falle nuestra tasa de filtrado es que se van a acumular los solutos que deberían reabsorberse. Creatinina, urea, potasio, ácidos y líquidos, que nos van a servir más adelante para el diagnóstico. Es así que ahora sí vamos a definir lo que es la insuficiencia renal aguda prerrenal. Las insuficiencias se dividen en tres: prerrenal, renal y extrínseca. Postrenal. Como dice su nombre, prerrenal se refiere a esa insuficiencia que es causada no por defectos funcionales del propio riñón, sino antes de ellos, usualmente todo lo que es la vasculatura. La renal sí va a ser de la estructura renal, y la postrenal puede ser por causas extrínsecas o por, como dice su nombre, lo que queda del sistema urinario. Esta no hace daño al parénquima ni deteriora la función renal, y es una de las que tiene mejores pronósticos, es de las más comunes, de un 55 al 60%, porque siempre que podamos restablecer el volumen sanguíneo se va a poder curar prácticamente por sí sola. Las otras sí son un poquito más difíciles de tratar. ¿Por qué es tan importante la perfusión? Pues en la fisiopatología de esta enfermedad
localizan primero en la disminución de la volemia y en la hipoperfusión. Puede ser tanto porque no haya un volumen sanguíneo adecuado, porque la tensión arterial disminuya por debajo de una sistólica de 80 milímetros de mercurio. Esa cicla sí se va a activar lo que llamamos conocido nuestro sistema de compensación, sistema renina-angiotensina 2 y también el sistema simpático y la ADH. ¿Esto qué va a hacer? La angiotensina va a hacer vasoconstricción eferente. La ADH va a reabsorber agua en el túbulo colector y aparte, que no es extrínseco del SLA, sino también compensatorio, las prostaglandinas van a hacer una vasodilatación aferente. En un primer momento, este sistema va a poder compensar un poco esta diferencia de volúmenes, pero posteriormente va a colapsar y va a pasar todo el resto de la fisiopatología que también ya les voy a explicar. La hipoperfusión se puede dar por 3 causas. Primero, disminución del volumen circundante efectivo. Segundo, vasoconstricción renal. Y tercero, obstrucción de la arteria renal. La ADH, si se dan cuenta, nos dice reabsorción de agua en el túbulo colector. ¿Se acuerdan dónde era que trataba la ADH? En el túbulo colector y bien distal. En el manguito donde se une el túbulo contorneado distal con el túbulo colector. ¿Sí? Ahí es donde actúa la ADH. Ahora, con respecto a las prostaglandinas, en alguna de las charlas decían que los AINES, y habíamos dicho que los AINES actúan sobre la arteriola aferente, mientras que los ARA2 o los IECA actúan sobre las arteriolas eferentes, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? La arteriola aferente es vasoconstreñida, ¿cierto? Pero para que permanezca lo más vasodilatada dentro de lo vasoconstreñida que es, la que la mantiene abierta, pues, son las prostaglandinas. ¿Sí? Si yo le quito las prostaglandinas, ¿qué son las prostaglandinas que son vasodilatadoras o vasoconstrictoras? Vasodilatadoras, ¿cierto? Entonces, estas prostaglandinas, miren un segundito acá, estas prostaglandinas están metidas aquí en la arteriola aferente, ¿cierto? Manteniendo la arteriola lo más abierta posible. Por eso es que los AINES son nefrotóxicos. Porque ¿dónde actúan los AINES? ¿Sobre qué actúan los AINES? En la arteriola ¿Pero aferente. sobre qué cascada? Sí, de la COX, es decir, sobre las sustancias proinflamatorias, ¿cierto? Entonces, si yo le quito con los AINES ¿qué van a hacer? Me van a inhibir las prostaglandinas. Entonces, quito prostaglandinas, ¿qué pasa con la arteriola? Se vasoconstriñe más. Y al vasoconstreñirse más, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Disminuye porque le cerraron la llave, ¿cierto? Por eso es que los AINES son nefrotóxicos, porque se tira la tasa de filtración glomerular. Ahí mira dónde está. Reabsorción de sodio y vasoconstricción de la aferente en cuanto a las angiotensinas 2 por vasodilatación, mientras que las prostaglandinas por vasodilatación de la aferente. ¿Sí? Esa es la razón. Perdón, y otra cosita. Como tú estás hablando de todo lo que es pre, ¿cierto? No es solamente, dice volumen circulatorio efectivo. ¿Cuándo es efectivo? Es decir, una hipoperfusión efectiva. Ahí nos dice una hipoperfusión efectiva. ¿Sí? ¿Y si es real o verdadera, no? Entonces, aquí la pregunta que de pronto nos faltó allí, es que el volumen circulatorio efectivo. ¿Sí? ¿Cuándo era efectivo? Cuando no llega No se está perdiendo, pero no llega. No perfume, ¿cierto? Y la otra, la real o verdadera es por pérdidas reales. Entonces cualquiera de las dos. Entonces nos faltaría volumen circulatorio efectivo o real o verdadero, ¿cierto? Porque todo lo que sea prerrenal, si el paciente, como poníamos de ejemplo, doña Custodia, que estaba con el cuento de las metrorragias, ¿sí? ¿Qué está perdiendo? Volumen, ¿cierto? Pero eso es real o verdadera. Y Eustaquio entró con un taponamiento cardíaco, eso es efectivo. Así que cualquiera de los dos, o los dos, me van a entrar en insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, porque se está hipoperfundiendo el riñón. ¿Sí? Entonces era para llamar la atención allí que no nos quedemos solamente con lo efectivo, porque entonces quedamos como si fuese solamente que no le está llegando la volemia a pesar de que está dentro, ¿verdad? También está la real o verdadera cuando hay pérdidas.
¿Listo? Entonces acá, como dijo el profe, nos vamos a centrar más que todo en el volumen circundante efectivo, ya dando por hecho que entonces el real, pues ya intrínsecamente nos va a hacer fallar el riñón. Pero entonces el efectivo se va a afectar por enfermedades primarias, lo que hablábamos de síndromes cardiorrenales o hepatorenales. Entonces si falla el corazón, pues también el riñón. En este vamos a tener la falla cardíaca izquierda y la derecha. Vamos a empezar con la derecha, que es la que ya conocemos, que nos va a causar edema y todo eso por la éstasis de la sangre. En este caso lo que va a pasar es que va a aumentar la presión venosa circundante, o lo que también podemos decir como el volumen venoso efectivo. Es decir, toda la sangre se va a concentrar en lo que es la circulación venosa y la arterial se va a quedar desatendida. La tasa de filtrado glomerular, lo más importante es que haya presión arterial, porque si no, no va a poder hacer el intercambio. Entonces, cuando hay esta éstasis por la falla cardíaca derecha, no va a haber esto, va a haber congestión venosa y va a disminuir. En todos los casos, lo patognomónico es que disminuya la diuresis y que aumente la creatinina. Ahora, con la falla izquierda, lo que va a pasar es que el gasto cardíaco va a disminuir. Sin gasto cardíaco no va a haber suficiente volemia, presión arterial media y tampoco va a haber volumen circulatorio efectivo. Ahora sí ya no sería volumen circulatorio arterial, ni arterial ni venoso, porque va a haber una disminución general de lo que es la presión arterial media. Ahora, con el síndrome hepatorenal ocurre lo que ya habíamos hablado de la disminución de la albúmina, ¿verdad? La albúmina nos va a mantener el agua dentro de los vasos, pero como no va a suceder esto, va a disminuir la presión osmótica, vamos a tener una pérdida de volumen que el riñón va a interpretar y el cuerpo va a interpretar como una hipovolemia, entonces también una disminución de tasa de filtrado glomerular. Vamos a ver que en esta insuficiencia todo es muy redundante, todo va a terminar siendo lo mismo. Que si tengamos volemia, el cuerpo va a interpretar como una hipovolemia y que por falta de presión y de volemia arterial, pues no va a haber tasa de filtrado glomerular. Hipoperfusión, ¿qué cosa lleva la tasa de filtración? También vamos a tener la hipertensión portal, que es otro caso. En la hipertensión portal lo que pasa es que el cuerpo interpreta la hipertensión y va a mandar precursores vasodilatadores a todo lo que es el sistema esplénico. Esa vasodilatación va a hacer que se concentre ahí la sangre venosa y de nuevo en este compartimento venoso se va a mantener toda la sangre y la arteria no va a llegar a la zona de Es que, venga, que tenga 5 minutitos para que termines esa presentación. Esa parte de la presentación. Pero continúa que ahí va, está interesante. Bueno, básicamente lo que pasa es que la sangre se va a concentrar en el espacio esplánico venoso y no va a haber sangre disponible en el espacio arterial. Es así como lo común a derecha y izquierda. Si hay en el espacio venoso, no va a haber en el arterial. Va a haber una hipervolemia generalizada, pero eso no significa que haya una hipervolemia o una volemia circundante efectiva en el penacho arterial. ¿Listo? No es que nos haga falta sangre, de hecho está sobrando, pero está mal distribuida, está en el sector venoso y no en el arterial. Esto nos va a hacer activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y que va a hacer lo que fue el propio. Vamos a constreñir la aferente y vamos a dilatar por las prostaglandinas la eferente. Otras causas que ya son más sencillas de entender son la hipovolemia y la hipotensión. Hipovolemia, ahora sí, verdadera, puede ser por hemorragia o por diarrea, deshidratación, pérdida de mucha acidez, pérdida de sangre, etc. Si disminuye el volumen cardíaco, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el volumen circundante efectivo. Lo mismo con la hipotensión. En shocks sépticos, en shock cardiogénico, etc., se disminuye la presión arterial, se disminuye la presión arterial media y, de nuevo, volumen circundante efectivo. Acordémonos que si son pérdidas reales o verdaderas, estaríamos afectando más a uno de los componentes de mantener la tasa de filtración glomerular, que sería la presión arterial media, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de bomba, es decir, efectiva, lo que se vería más afectado allí sería el gasto cardíaco, ¿sí? Y que serían las dos componentes
claves para mantener una tasa de filtración glomerular óptima en los riñones, ¿no? Vamos a tener también el aumento de la constricción renal. Entonces, ¿qué va a pasar en la arteria aferente? Se va a construir más allá de lo que debería, lo que es el profe, por utilizar ARNES, tacrolimus, que es un tratamiento antiinmune, también van a hacer que la cascada de las prostaglandinas disminuya, no hay nada que sostenga que la arteria no colapse sobre sí misma prácticamente y entonces empieza a hipoperfusión. Lo mismo o algo similar va a pasar con la arteriola deferente. En esta va a haber como un tipo de congestión también, porque entonces los IECA y los ARA, que son inhibidores o los que van a intervenir con el sistema de angiotensina aldosterona, van a hacer que esta se dilate de más y cuando se dilate la sangre va a quedar ahí estática, no va a poder salir y no va a haber aquí tensión en el penacho vascular. Perdona, al revés. ¿Al revés? Sí. O sea, si tú produces, si yo vasoconstriño la arteria, digamos que es jugar con presiones, que es muy chido, ¿sí? Lo digo porque es que para que nos quede más fácil. Si yo vasoconstriño más la arteriola aferente, ¿qué pasa con el líquido que está entrando aquí al glomérulo? ¿Mayor? Menor. No, es menor. Se O queda en sea, la presión. así, estaba presionado, había una vasoconstricción para que llegara con buena presión, ¿verdad? Pero sí lo siento. Por eso va a disminuir. Disminuye la presión. Por eso aquí la tasa de filtración al piso. Menos. ¿Sí? Ahora, dejemos esa, y aquí la arteriola eferente estaba normal. ¿Sí? Ahora juguemos al revés. Esta está normal, la arteriola aferente está normal. Y esta le abrimos la llave. ¿Sí? O sea, abrimos mucho más la arteriola eferente. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Seguros? No disminuye. Claro, porque aquí está entrando normal, pero no hay algo que me la mantenga lo suficiente para presionar y la sangre pasa derecho. ¿Sí? O sea, hay presioncita, pero sigue derecho porque aquí me le abrieron la llave. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Entonces, si yo vasoconstriño esta y esta está normal, lo único que voy a hacer es disminuir tasa de filtración porque no me está entrando lo suficiente. Y esta, como está abierta normal, pues pasa. Se pasa normalito. Ahora, si esta está normal y esta se me abre, por más presión que ella le esté llegando, como esta está abierta, pasa derecho. Por eso la tasa de filtración decae. ¿Sí? Y finalmente, Perdón. Y es que, digamos, ahorita Carlos estaba hablando como del tacrolimus, que como que colapsa también esa entrada. Digamos, si el paciente está tomando tacrolimus por un trasplante renal, o sea, no tiene como mayor riesgo de rechazo. Lo que pasa es que aquí es inmunidad. Aquí lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, aquí es riesgo-beneficio. ¿Sí? Yo necesito inmunosuprimir el paciente para que no me rechace el tejido. ¿Sí? No siempre se dan otros, digamos que otro tipo de inmunosupresores. ¿Sí? No siempre el tacrolimus. Pero si se tiene que dar el tacrolimus, pues hay riesgo-beneficio. ¿Sí? Obviamente no me va a tirar el riñón trasplantado, o la idea no es tirármelo, pero tampoco que me lo rechacen. ¿Sí? Entonces ahí se juega con las dosis. Se hace a dosis renal. O sea, si hay un mayor riesgo como de rechazo, además es más riesgoso trasplantar un riñón que un pulmón. También. Sí, pero por el tejido, por el tipo de tejido. y finalmente la función total de la arteria renal, que se pueda bien por aterosclerosis o por displasias musculares que nos van a hacer que el flujo sanguíneo directamente llegue muy disminuido o que no llegue. Ese de abajo, el que parece bolitas, ese simplemente es el tacayazo. El tacayazo es una alteración de la íntima de las arterias renales, que las cierra como si fuese, que las forma como si fuese, ¿cómo es que se llama con lo que se reza? Un rosario, bolita, espacio, bolita, espacio, bolita, espacio. Igual. Deja ahí, mira. Ay, pero.